¿Existe diferencia en los procedimientos de terminación para contratos a término indefinido, fijo y por obra o labor? Bueno, entonces para responder esta pregunta debemos remitirnos al artículo 45, 46 y 47 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos trae esta diferencia en estos tres contratos. Entonces, rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre estos tres contratos? El contrato a término fijo se trata de un contrato donde nosotros pactamos un tiempo que va a durar el contrato. Decimos que va a durar 45 días, un mes, 3 meses, un año. O sea, tenemos un tiempo fijo en el que este contrato va a terminar, ¿sí? Pero este contrato fijo, aunque tiene un tiempo fijo pactado, el mismo puede renovarse automáticamente en el tiempo cuando el empleador, pues 30 días antes, no notifica, digamos, de su verdadera terminación en la fecha que se establecía. Entonces, en ese caso se causaría la renovación automática, ¿sí? Y recuerden que cuando el contrato a término fijo es inferior a un año, ¿sí? En este caso, las primeras 3 prórrogas pues van a ser del mismo tiempo del periodo inicialmente pactado, pero a partir de la 4ª prórroga deberá de ser a un año. ¿Listo? Entonces, en el fijo, ya saben, tiene unas reglas muy específicas. Tenemos que decir el tiempo que va a durar el contrato, tenemos que tener en cuenta el tema de los preavisos, tenemos que tener en cuenta de las prórrogas. El indefinido es un poco más fácil. El indefinido es un contrato en donde nosotros sencillamente establecemos que el trabajador va a laborar y ya, una fecha de inicio, no sabemos cuándo se va a terminar, ¿sí? ¿Por qué razón se podría terminar un contrato indefinido? Pues ya por alguna de las justas causas que establece el artículo 62 o una de las situaciones de terminación que nos trae el artículo 61, ¿sí? Pero no hay un tiempo pactado en el indefinido. Y en el contrato por duración de la obra o labor es un contrato en donde nosotros tenemos un contrato de trabajo donde su duración depende del cumplimiento de una condición. Cuando esa condición se cumpla, ese contrato de trabajo se termina. Ejemplo, este contrato de trabajo durará hasta que se termine la campaña número 80, ¿sí? Que está debidamente descrita en tal documento. Se acaba esa campaña, se acaba el contrato, ¿sí? Entonces, esos son los 3 tipos de contrato. Ahora, la pregunta es respecto a la terminación, ya entendiendo de qué se trata cada uno, entonces respecto a la terminación de cada uno de estos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, en el fijo, como les comentaba, para nosotros poder terminar el contrato a término fijo, nosotros debemos presentar, si nosotros queremos utilizar, y hago la claridad primero que todo, el fijo tiene una forma de terminación especial, y es que este se puede terminar cuando el periodo fijo pactado pues llega a esa fecha. ¿Listo? Pero entonces, para nosotros poder hacer efectiva esa fecha de terminación de ese periodo fijo pactado o la finalización de una de sus prórrogas, nosotros 30 días antes de esa fecha en la que se termina ese contrato que se había previamente pactado o que ya se había renovado, 30 días antes hay que hacer un preaviso diciéndole al trabajador, de acuerdo a lo que se había pactado inicialmente, el contrato se acababa en diciembre, el 15 de diciembre, hoy 1 de noviembre le notificamos con más de 30 días de anticipación que su contrato efectivamente se va a acabar en diciembre, en la fecha que ya habíamos dicho que se iba a terminar. Eso es un preaviso. Entonces, el fijo tiene esa oportunidad, tiene la oportunidad de que se termine bajo esa causal. ¿Listo? Adicionalmente, pues el fijo cuenta con todas las formas de terminación que tiene el artículo 61 y el artículo 62, todas, sino que él puntualmente va a tener adicionalmente una de esas causales especiales que es la relacionada con la finalización del periodo fijo pactado. Esa causal sí es solamente aplicable a los contratos fijos. ¿Listo? En los contratos indefinidos, su terminación, aquí sí no hay cuentos de preavisos, ni de prórrogas, ni nada de eso. En los indefinidos, estos contratos solo se acaban cuando ocurre una de las justas causas que está en el artículo 61 o en el artículo 62, ¿sí?
pues salvo, por supuesto, la de la finalización del periodo fijo pactado, pues esa no la podemos aplicar al indefinido, por supuesto, porque este no tiene un periodo fijo pactado, pero todas las demás sí son aplicables. Entonces, por ejemplo, la muerte del trabajador, el mutuo acuerdo, por ejemplo, tenemos las del artículo 62, que es presentar certificaciones falsas, por ejemplo, todo daño o que cause el trabajador a su empleador con intención, la renuencia sistemática a respetar todo el tema de salud y seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en fin, ahí el artículo 62 y 61 nos trae todas esas formas de terminación. Entonces, el indefinido solamente se puede terminar por esas situaciones. Y finalmente, el contrato por duración de la obra o labor, este se termina también por todas estas mismas que tiene el indefinido, pero él tiene una adicional en el artículo 61 y es que este se puede terminar por la finalización de la duración de la obra o labor. Es decir, como nosotros habíamos dicho que se acababa cuando se acabara la campaña 80, pues cuando se acabe la campaña 80, este se puede acabar. Entonces, en conclusión, los tres contratos tienen podemos decir, unas formas de terminación generales, ¿sí? Que les aplica a todos, que son las del artículo 62 y la mayoría de las del artículo 61, ¿sí? Todas esas se pueden aplicar a todos. Pero en lo que concierne al contrato fijo, este tiene una adicional y es que este se puede terminar cuando llegue el tiempo fijo pactado, eso sí, realizando el preaviso con 30 días de anticipación. Y en el caso del contrato por duración de la obra o labor, este tiene como causal especial la que establece en el artículo 61 de la finalización de esa duración de esa obra o labor que se había previamente pactado. ¿Listo? Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.